En esta ocasión vamos a discutir uno de los capítulos del libro Arqueología y Sociedad que fue publicado por Graham Clark. Bueno, esta versión que vamos a ver es una edición publicada en 1980, una edición traducida al español. La versión original fue publicada en inglés en 1939. El capítulo que vamos a revisar de esta versión en español, es el capítulo 7, que se titula Reconstrucción. Este capítulo que leyeron es parte de un proceso de reconstrucción del modo de vida de las sociedades antiguas, que también pues está incluido en otros capítulos del libro. Acá es importante en este capítulo que leyeron pues que noten que dentro de las variables estudiadas en arqueología, Clark abarcó un espectro de análisis amplio, es decir, desde variables artísticas hasta nociones sobre ciencia, cosmología, etcétera, de las sociedades antiguas. Mientras que en el capítulo que les comentaba que ustedes no leyeron para esta clase, pues él se enfoca más en otras variables como los aspectos económicos. Sin embargo, las aproximaciones económicas las vamos a estudiar más a profundidad con una de las lecturas de la unidad 6, que sería una lectura de un capítulo de Gordon Childe, de un libro de Gordon Childe. Ok. Empecemos viendo en la página 201 que Clark inicia reconociendo la grandeza. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Mejor. Ups. Okay, un poquito más pequeño. Aquí, mejor. Ok, entonces, como les comentaba, Clark inicia reconociendo la grandeza del progreso de las sociedades antiguas, así como las limitaciones que tiene la arqueología en estudiar ciertos temas. Sin embargo, pues él mantiene una actitud positiva en el sentido de que quiere inferir hasta los más mínimos aspectos a partir de la más mínima evidencia, o de la más mínima evidencia a nivel de materiales arqueológicos. Y esto nos va a reflejar su postura de estudiar la mayor cantidad de detalles posibles, no solo cronologías como se hacía en la historia cultural, es decir, no solo cronologías no solo restos cerámicos para generar cronologías. Es decir, que para Graham Clark, pues el arqueólogo o la arqueóloga debe procurar recuperar la mayor cantidad de datos posibles, y esto le va a permitir afinar su capacidad de registrar la mayor cantidad de evidencia posible para reconstruir las actividades humanas del pasado, o conocer más a profundidad sobre las personas del pasado. En la lectura también vamos viendo que, bueno, Clark de manera implícita hace una pregunta en este capítulo, que es una pregunta, digamos, que se relaciona directamente con la arqueología de la época, porque nos cuestiona sobre cómo podemos inferir respecto a los humanos o sus actividades. En general, en el capítulo pues vamos viendo que Clark menciona que si deseamos conocer sobre las dimensiones, por ejemplo, él inicia comentando que si deseamos conocer sobre las dimensiones de los asentamientos o de la demografía, las diferencias sociales, pues entonces para estos intereses podemos estudiar, por ejemplo, áreas de habitación o contextos funerarios, herramientas, vestidos, etcétera. Es decir, para poder conocer sobre los humanos y sus actividades debemos conocer los objetos que fueron resultado de estas actividades, es decir, que podemos estudiar materiales arqueológicos para inferir sobre humanos de la antigüedad y sus actividades. Pero movámonos a las páginas 202, 203. Aquí vamos viendo cómo Clark desarrolla, menciona cómo se pueden estudiar otros aspectos de la vida de las sociedades antiguas. Aquí nos menciona cómo podemos saber sobre las divisiones de labores, que nos menciona podemos inferirlas por división de tareas según sexo. También nos comenta sobre cómo podemos saber sobre la producción de artefactos, cómo podemos inferir, y que esto lo podemos inferir según las especializaciones de las personas, diferencias sociales, por ejemplo, también fuentes de obtención de materia prima, las herramientas de trabajo, etc. Todo esto, más que todo, en este bloque de las páginas de la 202 a la 203. En la 203, pues, inicia la sección que se llama lenguaje y escritura, que vamos a ver más a profundidad en las siguientes páginas.
Aquí entonces a partir de la 204 vemos que Clark también nos comenta respecto a este tema del lenguaje y que se puede inferir o se puede estudiar a partir de crónicas de viajeros o registros escritos que permitan ir descifrando escrituras antiguas. Y todo esto nos va a permitir entender la mentalidad y nos va a permitir entender sobre la mentalidad de las personas y las costumbres de las personas. Además, pues vamos viendo en estas páginas que nos habla sobre el arte y cómo este refiere a los aspectos estilísticos compartidos por un grupo social. También podemos ver que es herencia de la historia, esta temática es herencia de la historia cultural, que como habíamos visto en la unidad 5, se asumió que los grupos sociales pues podían diferenciarse según estilos de artefactos. Vemos que este principio se va a mantener durante la arqueología funcionalista. Y esto tal vez podríamos, esto es un reflejo más, o esto se puede reflejar más en el trabajo de Irving Rouse, a quien vamos a leer también en esta unidad 6, pero más adelante, en clases más adelante. Ok, movámonos a la página, a las páginas 206, 207. Pues aquí vamos viendo que estudiar diferentes tipos de arte es difícil, sin embargo las artes que mejor se preservan son las artes gráficas, y en estas se representan generalmente actividades cotidianas o el entorno natural, las prácticas de subsistencia, y también nos habla de contactos entre grupos, cómo el arte pues, puede reflejar evidencia sobre contactos entre grupos sociales. Y también vemos en estas páginas que Clark nos comenta sobre la magia y su estrecha relación con el arte, como el arte como medio de representación de la magia. Pero continuemos en las páginas 208, 209. Respecto a este tema de magia, vemos que Clark comenta sobre objetos físicos que evidencian sobre este tema, es decir, objetos que fueron vinculados en actividades de carácter que implicaran esta noción de magia o prácticas mágicas. Aquí él nos habla sobre amuletos, ornamentos a los que se les ha atribuido algún tipo de poder especial. Mientras que si nos movemos más adelante vemos que él empieza a hablar un poquito sobre lo que sería la ciencia y la cosmología en sociedades antiguas. Pero continuando la página 211, donde comenta más sobre este tema, vemos que esta temática sobre ciencia no es una práctica, él menciona que no es una práctica común entre los grupos prehistóricos. Aquí tal vez es interesante ir notando el énfasis de la arqueología funcional. Para entender, lo importante de ir viendo es que para entender a las sociedades antiguas debemos entender diferentes aspectos de su vida. Debemos entender aspectos a nivel económico, artístico, científico, etc. Todo este entendimiento se logra vinculando diferentes líneas de evidencia. Por lo tanto, vemos que los materiales arqueológicos son la evidencia que la arqueología necesita para entender a las sociedades del pasado. La vinculación de estas evidencia o materiales arqueológicos, es decir, su interacción en el contexto arqueológico, es lo que va a permitir a la arqueología inferir sobre personas del pasado y sus respectivas actividades. Por lo tanto, vamos viendo en todas estas páginas de lo que podemos ir infiriendo de la propuesta de Clark hasta estas páginas, es que para entender el lenguaje, por ejemplo, debemos entender las representaciones artísticas, o para entender las prácticas mágico-religiosas debemos registrar evidencia artística. También podemos ir viendo que para entender diferencias sociales debemos entender diferencias en el acceso a recursos. Mientras que si queremos entender diferencias si queremos entender sobre el acceso a recursos, debemos conocer sobre plantas y animales en general que se estuvieran utilizando en la época. Entonces, una vez más, noten cómo todos los materiales y todas las líneas de evidencia están vinculadas entre sí. Pero movámonos a la página 202, a las páginas 212, 213. Aquí pues Clark nos comenta sobre actividades humanas, sobre más actividades humanas que se pueden inferir
a partir de los remanentes arqueológicos. Aquí él enfatiza, digamos, esta idea de que se puede inferir sobre comportamientos del pasado, actividades del pasado, a partir de objetos arqueológicos. Inclusive vemos esta frase que él menciona, en donde dice que mientras una actividad deje restos tangibles, esta actividad está sujeta al estudio arqueológico, sea cual sea su motivación. También es interesante ir notando que observen para hacer las inferencias en arqueología debemos comparar nuestros hallazgos arqueológicos con evidencia de prácticas humanas modernas. Pues esta comparación, lo que debemos hacer es una comparación entre prácticas humanas del pasado y prácticas humanas modernas. Esta comparación nos permitirá pues entender mejor los materiales arqueológicos y la vinculación que tienen entre sí. Inclusive noten cómo Clarke complementa varios de sus argumentos, no solo en estas páginas, sino inclusive antes y también en páginas posteriores. Es interesante notar cómo Clarke pues complementa sus argumentos no solo con discusiones de materiales arqueológicos, sino también con evidencia que pareciera ser etnohistórica. Todo para ir desarrollando pues más sus explicaciones sobre los restos arqueológicos, como fuente de conocimiento para saber sobre sociedades antiguas. Pero movámonos ahorita a las páginas 214, 215. Aquí pues él nos va comentando sobre prácticas religiosas que a pesar de que son complejas de registrar, pues también dejan objetos que fueron parte de este tipo de actividades. Y por lo tanto pues son objetos que tienen potencial son fuentes de conocimiento para interpretar sobre estas actividades. También nos habla sobre prácticas bélicas, que aquí, bueno, en esta sección vemos que la guerra o las prácticas bélicas muestran sobre la capacidad de supervivencia de una cultura. Estas también pueden registrarse a partir de armas, pero también se pueden registrar a partir de restos óseos, en donde vamos a ver los métodos que se utilizaban en el combate. Además nos muestra sobre recursos naturales disponibles y los conflictos entre grupos para adquirir estos bienes. Y continuando en las páginas 216, 217, y también continuando con este tema de la guerra, pues él menciona que nos permite conocer sobre esta temática de guerra, nos permite conocer sobre los desarrollos tecnológicos de los grupos sociales. También nos permite conocer un poco sobre las prácticas de obtención de materias primas. Y por otra parte, pues vamos viendo que Clarke nos explica sobre aspectos legales en las siguientes páginas. Creo que se me ocurrió. Aquí, sobre aspectos legales. En este caso, pues vemos que también es complejo registrar evidencia arqueológica, pero pues Clarke nos comenta que sobre estos temas es interesante notar que nos comenta sobre el tema de la propiedad y cómo tal vez podríamos inferir o aproximarnos a esta temática a partir de la distribución de asentamientos que podrían evidenciar sobre propiedad o acceso a terrenos. Y si continuamos en las páginas 218, 219, aquí vamos viendo más que todo en esta sección titulada Los poseedores de la cultura, podemos notar cómo Clarke va enfatizando la posibilidad de explicar comportamientos humanos antiguos a partir de los materiales arqueológicos. Tal vez es importante notar el énfasis de Clarke en estudiar personas y no artefactos. Pues en la página 218, en esta sección que les mencionaba, a partir de esta sección de la página 218, vemos que él comenta que los miembros de las comunidades estudiadas por los prehistoriadores eran en sí mismos organismos biológicos y como tales merecen un estudio profundo. Esto más que todo en estas secciones. También vemos que respecto al estudio de la cultura en arqueología, pues él muestra una postura centrada en entender el cambio cultural o en entender el cambio social.
la cual debe incorporar diferentes esferas de la vida cotidiana. Es decir, para entender el cambio cultural debemos entender la economía, la tecnología, la demografía y otras variables que él pues viene comentando desde el inicio del capítulo. Continuando en las páginas 200, prácticamente desde las 220 hasta la 223, pues aquí vamos viendo algunos comentarios respecto al progreso o evolución cultural basado en diferentes variables que él ha estado comentando, aspectos demográficos, prácticas de subsistencia, sedentarismo, y todo esto va a estar muy relacionado con la propuesta. Vamos a conectar la computadora. Ok, entonces como para continuar la idea, o bueno, para retomarla más bien, como les mencionaba, en estas páginas de la 220 hasta la 223 prácticamente, vamos a ver que él comenta sobre la idea de progreso y evolución cultural a partir de diferentes variables que ya viene discutiendo desde páginas anteriores, como los aspectos demográficos, prácticas de subsistencia, sedentarismo, etc. Todo esto va a estar muy relacionado con una propuesta que vamos a leer en esta unidad 6 de una publicación de Gordon Child, pero la vamos a ver más adelante. Es interesante retomar aquí en esta página 221 ver que Clark no es partidario de utilizar analogías con poblaciones modernas, esto con el fin de visualizar la funcionalidad de contextos arqueológicos, es decir, de contextos antiguos. Pues las condiciones actuales van a ser diferentes entre lo que pasó, entre lo que acontece actualmente o en la modernidad y lo que pasó en sociedades antiguas. Aquí es interesante recalcar que podemos comparar la evidencia, evidencia arqueológica respecto a las sociedades modernas, pero la explicación de la evidencia arqueológica no debe ser producto de analogías con objetos modernos. Y si nos movemos a la página 223, aquí podemos ir viendo rasgos del enfoque particularista propio de los histórico-culturales, tanto digamos de lo que sería el periodo clasificatorio histórico descriptivo, clasificatorio histórico cronológico, como este periodo que estamos viendo en la unidad 6, el clasificatorio histórico contextual funcional. Aquí vemos que según Clark, él va en esta página, va a hacer un abordaje a nivel de una sola cultura, que sería la europea. Además, en estas páginas, desde la 220 hasta la 223, pues vemos un análisis funcional, que el análisis funcional pues, que él plantea lo realiza según variables ambientales y económicas principalmente. Él nos va comentando sobre la agricultura y la demografía, y esto son temas bastante frecuentes en este enfoque teórico de la arqueología funcionalista o de este periodo del desarrollo teórico en arqueología que Willis y Sabloff denominan periodo clasificatorio histórico contextual funcional. Pero movámonos a la página 224. Acá vamos viendo cuál es el objetivo de la arqueología según este enfoque de la arqueología funcionalista. Pues acá vamos viendo que Clark explica que si la tarea principal del prehistoriador es describir qué ocurrió en la prehistoria, su problema fundamental es decidir precisamente cómo y por qué estos cambios tuvieron lugar. O dicho de otra manera, por qué la prehistoria y por lo tanto la historia existe. Noten acá también en esta sección el interés de la arqueología funcionalista, en donde vemos que vamos a ver un cambio respecto a la arqueología histórico-cultural, porque recuerden que los histórico-culturales pues enfatizaron en responder preguntas del tipo ¿cuándo y dónde? Mientras que la arqueología funcionalista quiere desarrollar explicaciones sobre el cómo pasaron las cosas y por qué pasaron estas cosas. Y si continuamos, vemos en esta sección que vemos la postura, digamos, de Clark respecto al estudio de múltiples variables nuevamente. Vemos que él explica que la interdependencia de los diversos aspectos de la cultura
apuntados en la mayor parte de este capítulo es de importancia capital, ya que implica que los cambios habituales en uno de los aspectos pueden influir en el todo. Esto va a ser una propuesta que se va a mantener en la arqueología funcionalista, la vinculación de diferentes elementos o diferentes líneas de evidencia en un contexto arqueológico y cómo es que todas interactúan entre sí. Y cómo es que todas no solo interactúan entre sí, sino que el cambio en una va a influir en otra. Y esto va a ser algo que va a retomar enfoques teóricos posteriores a la arqueología funcionalista, como por ejemplo van a ver en teorías antropológicas 2. Esto va a ser un planteamiento que recupere mucho la arqueología, la nueva arqueología y la arqueología procesual. Luego vamos viendo en estas páginas que respecto al estudio del cambio cultural, pues él señala que buscar las motivaciones de un cambio temporal es siempre, para buscar las motivaciones del cambio temporal es siempre importante tener presente pues la importancia del potencial de las causas no racionales, inclusive las fortuitas o accidentales, y también debe recordarse que la modificación es un aspecto de la cultura, que puede ser fortuita o puede tener un impacto imprevisible en otros campos de la misma, y producir modificaciones que trasciendan la causa original. En estas páginas, desde la 226 a la 227, vamos viendo también que pues para Clarke el progreso es un resultado inevitable. Sin importar si es lento o rápido, el progreso puede registrarse a partir de la evidencia arqueológica. Y finalmente vamos viendo pues que él no descarta del todo las explicaciones de carácter difusionista que empezamos a ver con los histórico-culturales, en donde vemos que el contacto influye en el cambio cultural. De hecho, la postura de Clarke es muy similar a la desarrollada a inicios del siglo XX, como les mencionaba, por los histórico-culturales. Aquí vamos a ver, retomando este planteamiento, vemos que la dispersión de tecnologías desde las sociedades más avanzadas, es decir, desde los centros de producción o de innovación tecnológica, se van a dispersar hacia sociedades periféricas o sociedades más primitivas, en donde estas últimas, pues Clarke nos menciona o nos va a plantear que no son reflejo de sociedades de segunda categoría. Por el contrario, son sociedades activas en la producción de innovaciones tecnológicas, podríamos decir, en donde a pesar de que son influenciados por otras sociedades o los centros de producción, los centros de innovación tecnológico, pues estas sociedades periféricas van a aceptar estas influencias y van a cambiar a lo largo del tiempo debido a su propio ingenio y el progreso que va a generar este propio ingenio pues va a detonar en cambios sociales a lo largo del tiempo. En conclusión, podemos ver que el texto de Clarke está redactado como una guía para la reconstrucción del modo de vida antiguo. Lo importante de notar es que Clarke está haciendo un vínculo directo entre dato y posible inferencia. Y esto es importante mencionar porque fue todo un avance científico para la época. Recuerden que los esfuerzos interpretativos no habían superado las explicaciones difusionistas, ni habían superado las identificaciones étnicas y cronológicas a partir de materiales arqueológicos. Una vez más, todo esto muy propio de la arqueología histórico-cultural, de manera que esta propuesta de Clarke va a ser pionera para la época y va a ser pionera por intentar entender el proceso, es decir, cómo funcionaba cada contexto, cómo era un área doméstica, cómo era un área de producción cerámica o cómo era un taller de metalurgia, etcétera, muchos otros más ejemplos. Es decir, lo importante de Clarke y de la propuesta de Clarke es que nos va a mencionar cómo eran, o va a tener un énfasis en detallar cómo eran las actividades humanas del pasado.